De nuevo con ustedes en una semana más de este programa, Una liturgia para la vida. El miércoles pasado, miércoles de ceniza, abríamos la Cuaresma, que nos va a llevar poco a poco durante 40 días, que se cierra el Jueves Santo, para dar así cabida al Triduo Pascual. La Cuaresma, pues, es un tiempo de preparación de la Pascua. Originalmente, lo que caracterizaba este tiempo era la preparación inmediata de los que querían recibir el bautismo, que se celebraba en la vigilia pascual. También la penitencia que hacían los pecadores, los que habían actuado rompiendo de manera decisiva la comunión con Dios y la Iglesia, para así ser reconciliados el Jueves Santo y poder celebrar de nuevo la Pascua con toda la comunidad. Nuestra situación actual ya no es la de los orígenes, pero el objetivo es el mismo. Durante los días de la muerte y resurrección de Jesús, y durante la cincuentena que viene después, fijaremos nuestra mirada en el camino nuevo que Jesús nos ha abierto con su fidelidad. Y daremos gracias por ello, y reafirmaremos nuestra fe en Él, y reconoceremos que Él nos salva. Pero, para que eso sea auténtico, será necesario que nuestra parte le hayamos reforzado en este camino nuevo, hayamos renovado la fe como el compromiso de nuestro bautismo, y hayamos caminado hacia reconciliarnos con Dios. Por eso es lo que es la Cuaresma. Nos invita a hacer, sin pretender, en la mayoría de los casos, grandes cambios espectaculares en nuestra vida, puesto que ya sabemos que tenemos limitaciones, pero tampoco sin que este tiempo pase sin provecho. La ideología de Jesús es nuestra ideología. Un primer y útil ejercicio cuaresmal podría ser hacernos una pregunta: ¿cómo era Jesús? ¿Cómo era su vida? Sus criterios, sus prioridades, su, llamémoslos así, su ideología. Sería muy útil hacerse esta pregunta y buscar respuesta allí donde hay que buscarlas, en el Evangelio, y no en nuestro sentido común, ni tampoco en las estadísticas. Leerse el Evangelio, repasarlo una y otra vez, sin prejuicios,
como si fuera la primera vez, para empaparse de los sentimientos y criterios de Jesús, como aquella María de la que habla San Lucas, que estaba sentada a los pies para empaparse de su palabra, hasta conseguir identificarse con su manera de pensar y de obrar. Y con todo esto, reformar nuestros criterios de actuaciones sobre el trato con los demás, los conflictos personales y colectivos, nuestra tranquilidad y seguridad, el uso de nuestro dinero, de nuestro tiempo, la relación y la confianza con Dios. Eso es convertirse, orientarse hacia Jesús, orientarse hacia Dios. En este miércoles pasado veíamos 3 actitudes, no solamente de 2022 años en nuestra iglesia, sino también antes de nuestra iglesia, ya existentes en el pueblo judío, que viene siendo limosnas, oración y ayuno. Nos lo hablaba el miércoles de ceniza, en el que se hablan de estas prácticas que concretarán el camino de la salvación. Jesús señala, no obstante, que estas prácticas no deben hacerse porque toca o para quedar tranquilos, sino que tienen que venir de nuestro interior. Tiene que ser la expresión del deseo de renovar nuestra fe y nuestra vida cristiana. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento para ir concretizando las 3 características que debemos de tener y ayudar en esta cuaresma, que viene siendo la limosna, la oración y el ayuno. Limosna es aquello que nosotros damos al más necesitado. También lo podemos concretar de 3 maneras. Dar económicamente. ¿Qué aportamos nosotros al servicio de los necesitados? Sea a través de las asociaciones diocesanas, como Cáritas, de entidades dedicadas
precisamente para ayuda de los más necesitados. Grupos de ayuda fraterna y solidaridad. Dar tiempo, que viene siendo visitando a enfermos o personas que están solas, o trabajando en tareas de voluntariado u otras actividades sociales o eclesiales. Dar acción de transformación social, o sea, contribuir a hacer que esta sociedad nuestra sea menos injusta. Actuar en la organización económica, social y política. Actuar en ellas, o por lo menos estar sensibilizados sobre la cuestión. La oración. Vivir más con intensidad la relación personal con Dios. Por ejemplo, buscar momentos concretos y mantenerlos fielmente, de silencio, breves o largos, para poder ponernos ante Dios y vivir con Él los trabajos de la vida y las ganas de ser cristianos. Leer el Evangelio, orar con los salmos, leerse las lecturas de la misa de cada día, en algún momento de los manuales, o también ya los tenemos en la cuestión de Internet. Participar cada día o algunos días de la misa diaria, o si hay cerca algún monasterio, participar de la plegaria de la liturgia de las horas, laudes, vísperas o algún otro acto litúrgico, como también el Vía Crucis. Ayuno. Privarse de algo para manifestar que Dios es realmente lo único totalmente valioso, y también para ayudar a los necesitados con lo que ahorramos con nuestras privaciones. De las tres prácticas, esta es quizás la menos valorada. Pero en nuestros días, en este tiempo de confort y consumo imparable, vale la pena reivindicarla más que nunca. Por ejemplo, la práctica tradicional: abstenerse de carne los viernes de Cuaresma y no sustituirla por una comida mejor, sino hacerlo todo más austero. Y el ayuno del miércoles de ceniza y el Viernes Santo solo sea una comida al mediodía. Privarse de algunas cosas, de un rato fácil de televisión, de internet o algún otro medio que utilizamos muy frecuentemente, aquel vestido o aquella comida que ahora tomaría con gusto, y dedicar el tiempo ahorrando. Por ejemplo, las noticias, los medios de comunicación. Para ello, a la oración, a la convivencia, y dedicar el dinero ahorrado en ayuda a los necesitados.
También en Cuaresma, muy bueno es la confesión, reconciliación o penitencia. Hacia el final de la Cuaresma, antes de empezar la Semana Santa, vale la pena celebrar aquel sacramento que sella nuestro retorno a Dios. Celebrar la reconciliación, la penitencia. Manifiesta públicamente nuestra voluntad de rehacer nuestro camino cristiano y sobre todo, hace realidad el perdón que Dios nos ofrece, el perdón de la Pascua de Jesucristo. Podemos celebrar individualmente, resaltando entonces sobre todo su carácter de conversión personal y de búsqueda del camino de Dios, y comunitariamente, resaltando sobre todo nuestra voluntad de ser verdaderos hijos de Dios junto con los demás que conviven aquí y allá entre nosotros. Vamos a hacer otro pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento y vamos a ver el Evangelio de este domingo, primer domingo de Cuaresma, que nos está acompañando Lucas. Y nos pone las tentaciones de Jesús, muy conocidas por nosotros. Pero es muy bueno tener presente dos cosas. Una de las cosas primeras viene siendo que los números en las Escrituras, en la Biblia, no son números de cantidad, sino son números representativos, teológicos por un lado, como también a veces se les nombra, son números que indican una cualidad, porque no se dan otros números más que estos, como viene siendo el 3, el 7, el 40, ya sea en años, ya sea en días, como el 12 también. Y aquí el 40 está muy relacionado con, por un lado, Moisés, cuando sube al monte del Sinaí y tras 40 días recibe las tablas del pacto o la alianza, los 10 mandamientos. También Elías, otro profeta, camina para poderse encontrarse con el Señor. Y con ello lo veíamos
en algún momento que huye de la persecución de la reina idólatra, que también tiene los ídolos falsos, y él arremete contra ellos por el Dios único y verdadero. 40 también son 40 años en el desierto, donde el pueblo va creciendo en ese Dios verdadero, que lo protege, le ayuda y no se niega que también allí encuentra pruebas, luchas para poder salir adelante. Este es el caso propiamente de los 40 días del Señor en el desierto. También otra de las buenas ideas que debemos de tener presente viene siendo la composición del lugar. Porque no se nos olvide que Jesús, lo dice el Evangelio al inicio, que después del Jordán, donde fue bautizado por el Espíritu Santo, se va al desierto. Tiene estas tentaciones. Pero después del desierto, baja para tomar a sus seguidores y seguidoras, con los cuales están muy conocidos por nosotros los 12 apóstoles. También no se nos olvide aquel otro momento de los 72 discípulos que se fueron de 2 en 2. Y esto más que todo quiere decir su trabajo, su ministerio, su plan, el proyecto que traía para la humanidad. ¿Cómo? Aquí entran las tentaciones. ¿Cómo? En ese proyecto que él tiene, se van a tener estas tentaciones, estos enfrentamientos, estas luchas internas con lo externo, ciertamente. Entonces, las tentaciones no hay que tomarlas en un solo momento, sino son circunstancias que va a tener él, como nosotros, en el caminar de nuestra vida. La primera, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, si eres el Hijo de Dios, está en el desierto, porque son 3 lugares. Por otro lado, está en el desierto, y en el desierto se enfrenta a o eres hombre o eres Dios. Y Jesús opta por ser hombre. Llegará el momento en que se manifestará como Dios, que se conoce más bien esos milagros, se conocen, o signos, como dice Juan, son señas de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, el hombre es el que muchas de las ocasiones busca intereses, gustos y bienestar. Sin embargo, aquí el Señor pues opta por precisamente
en tomar y en tenerse como Dios. Y veamos la conclusión. Pues no solo de pan vive el hombre. Pero en otro momento se completa. Mas todo lo que sale de la boca de Dios. Mas todo lo que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios que sale. Lo primero que sale de la boca de Dios. Su Hijo, Jesucristo. Bueno, esta viene siendo la primer tentación. Que después se va a tener en el caminar de su vida. ¿No es este el hijo de María, el hijo de José? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? Puesto que nomás veían su cuestión humana, mas no su cuestión divina, que ahora podemos nosotros decir que más vemos la cuestión divina que la cuestión humana. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Continuamos en este cuarto segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo las tentaciones del Señor que nos pone el evangelista Lucas iniciando este domingo de Cuaresma. Las tentaciones no fueron en un solo momento y exclusivamente en el desierto, sino que fueron, ante todo, las batallas, tentaciones de Jesús que tuvo y tenemos también nosotros, como ya puntualizábamos en el anterior segmento. Segunda tentación. Lo llevó, lo trasladó el demonio a una altura donde se podían ver los reinos. Todo esto te doy si postrándote me adoras. Y el Señor responde: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Aquí la tentación viene siendo directamente el poder sobre los reinos, que después se tendrá el Señor que enfrentar con Pilato. Entonces, ¿tú eres rey? Sí, para esto he venido. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y también le responde Pilato: ¿y qué es la verdad? Se queda callado. En otro momento también lo vamos a ver
en la multiplicación de los panes, donde lo querían hacer rey, y él les arremete a esta multitud. Ustedes me buscan porque les di de comer. Busquen el alimento que no se acaba. Y el Señor después acepta ser recibido como Rey y Mesías, entrando a la ciudad de Jerusalén, que lo vamos a ver próximamente, y Dios mediante, lo veremos el el Domingo de Ramos, en la bendición de los ramos. Ahí vamos a leer ese evangelio, donde entra sin armas y en un burro, y lo aclaman: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Y se incomodan: cállalos. Y el Señor también les reclama a estos: no, si los callo, gritarían las piedras. En otro momento aceptará, pero no, mi reino no es de este mundo. El poder, la autoridad, el que nosotros en este caminar de la vida, muchas de las ocasiones nos sentimos bastante elevados, y somos criaturas. El que quiera ser el primero, que sirva, sea el servidor de todos. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Buen mensaje para comenzar la Cuaresma, para comenzar este tiempo de cambio y de conversión, como decíamos al inicio del segmento. Era para los bautizados, que se estaban preparando para la vigilia pascual, donde se recibirían el bautismo. Entonces, aquí tenemos esta segunda tentación. Tercera, ahora lo transporta al pináculo del templo. Ojo, en el templo, el Mesías, el esperado. De ahí que le comenta que los ángeles te tomarán para que tu pie no tropiece. El Mesías, el esperado, la fama. Y aquí se cierra el círculo clásico de nuestra vida: fama, poder y dinero. Nuestras luchas continuas en este caminar también las tuvo el Señor, y las han tenido muchos y muchas, santos y santas, y han rehuido, han vencido, mejor dicho, como el Señor Jesús. Por eso, retomemos que el Señor baja del desierto. Tras bajar el desierto, se va a encontrar con esta situación
en el caminar de la vida, en el caminar de los suyos y en el entender del mundo, más el entender de Dios. Que precisamente le va a decir a Nicodemo: el que nace de la carne, es terreno. El que nace del Espíritu, es espíritu, es de Dios. Es de lo trascendente, es de lo alto, es de Dios. Somos carne, terrenales. Por eso, el Santo Padre nos dice en otro momento que debemos nuestra fe hacerla más creíble. Por eso, es bueno repasar la lectura de Pablo en este domingo, que nos ayuda mucho para poder ser realmente salvos. Haremos otro espacio y regresamos. Pablo, en la segunda lectura de este domingo pasado, nos aclara muy bien para que seamos coherentes con este caminar. Podríamos también decirlo que es el nuevo credo cristiano, que viene siendo, en efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. En el judío, el corazón, como también en Mesopotamia, el corazón no solamente era el de los sentimientos, como hoy lo tenemos, sino era más amplio. Proyectos, decisiones, sabiduría, todo aquel o aquello muy característico de un personaje de aquellos tiempos. A tal grado que el corazón, precisamente, nos lo va a decir después el Señor. Y es bastante ilustrativo. De la abundancia del corazón habla la boca. Oigamos, niños, adolescentes y jóvenes, señoras y señores, ancianos, es lo que hay dentro. Podríamos decir ahora de su pensamiento. Pero también hay que verlo en aquellos momentos iniciales de nuestra fe, de nuestros padres como también de nosotros. Un buen propósito nos quedó en nuestro corazón. Pero después, segunda parte, y declarar con la boca para alcanzar la salvación. La salvación. Porque
en cuanto más habla la boca de lo que hay dentro, nos ayuda mucho a la práctica del caminar de esta vida. O si también lo que nosotros vemos a nuestro alrededor no va concorde a lo del Señor, pues quiere decir que en su corazón más hay una cosa que lo relacionado con lo de Dios. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar en su casa, en su corazón, con este programa de una liturgia para la vida. Habló el Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco de Asís, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. También puede consultar en YouTube una liturgia para la vida. Que Dios nuestro Señor nos ilumine y refuerce en este caminar para llegar a la Pascua y sobre todo a la Pascua eterna.